Sean todos bienvenidos al webinar Biodesign del capítulo estudiantil IEEE Engineering in Medicine and Biology Society de la rama estudiantil IEEE y la Asociación de Estudiantes de Biomédica, ambas organizaciones pertenecientes a la Universidad Don Bosco de El Salvador. Tienen el honor de presentar al ingeniero MSc Mario Ernesto Vega, quien es ingeniero biomédico titulado de la Universidad Don Bosco de El Salvador. Él ha trabajado como ingeniero de servicio en el área de laboratorio clínico e imágenes médicas. Actualmente es técnico especialista en el registro de dispositivos médicos en la Dirección Nacional de Medicamentos. Asimismo, posee una maestría en gestión hospitalaria titulado de la Universidad Nacional de El Salvador. Obtuvo tercer lugar en el Congreso Hackathon de Diseño de Dispositivos Médicos del Ford Summer School in Latin America, participando en la 34ª Convención de Estudiantes de Centroamérica y Panamá, con su ponencia de diseño de prótesis dieléctrica transradial. En esta ocasión compartirá con nosotros sobre biodesign. En estos momentos se dará inicio al webinar. Mencionarles que al finalizar se tendrá un espacio destinado para preguntas y respuestas. Sin más preámbulo, se doy la palabra al ingeniero Mario Ernesto Vega. Bueno, no sé si me escuchan bien, pero gracias por la presentación. De hecho, este es un tema bastante interesante que tuve la oportunidad de conocer participando en el Summer School que fue llevado por la Universidad Javeriana de Colombia. De hecho, fue un impulso de parte de la asociación la Asociación Colegio de Ingenieros Biomédicos eh, para poder participar en eso. Realmente son temas muy interesantes y dando la pauta de que en realidad es un tema que nació, surgió ahí. Realmente me gustaría hacer un poco de propaganda a CIBES, ya que en realidad ellos hacen muchas actividades a favor de los ingenieros biomédicos, como esta, y que permiten seguirnos capacitando. Bueno, sin más que apoyar en eso, vamos a dar inicio a la presentación. Vamos a ver. Sí, creo que se puede ver ahí. Vale. Dando inicio a la presentación, vamos a hablar un poco del biodesign. Antes de eso, quisiera mencionar de que es un proceso de innovación que se puede utilizar en la universidad, en la sociedad, para medir el éxito de un proyecto. Realmente lo podemos ocupar en muchos aspectos de nuestra vida profesional, porque es un proceso de innovación orientado a los procesos de atención sanitaria. Probablemente en la universidad nos hagan hacer ciertos proyectos en los que realmente no nos dan un tema en específico o no nos dan una necesidad que tengamos que solventar, sino que solo nos dicen, hagan un proyecto en particular. ¿Por qué? Pues porque es tecnológico, pero no necesariamente se nos da un trasfondo. Probablemente hay otros proyectos que en realidad nos hagan pensar de que le den una solución a algo, pero realmente no sabemos qué proceso seguir para innovar. Probablemente ya como profesionales podamos llegar a querer solucionar un problema de la sociedad. ¿Qué pudiéramos cambiar siendo ingenieros biomédicos, teniendo conocimientos técnicos, teniendo conocimientos hospitalarios? Y finalmente, si cada uno de mis proyectos en realidad generan valor o solamente es algo meramente académico que se pudiera llevar a más allá. Entonces, hay una historia que se repite una y otra vez, y eso lo leí en alguna referencia en particular, en donde decía que existen ideas siendo ejecutadas por personas con una obsesión de impactar en el mercado, es decir, que de una vez piensan, esto se va a vender bien, pero no ven el trasfondo, hacer grandes cambios en la sociedad o simplemente reinventar la rueda por completo.
solo para darse cuenta justo al final de su viaje que han estado perdiendo el tiempo o que se centraron en lo incorrecto. Probablemente eso puede llegar a pasar. Por ejemplo, yo quiero hacer un proyecto de un exoesqueleto, por ejemplo, es algo que como ingeniero biomédico nos puede fascinar bastante, como ingeniero en general podría fascinar bastante, es una idea bastante atractiva, tecnológica, pero ¿cuál es el trasfondo? Probablemente no llega a generar un impacto o el impacto que quisiéramos en el mercado, no podría generar el valor que quisiéramos en la vida de una persona. Entonces, hay que centrarse primero desde lo básico, pero que es el biodesign. Como les mencionaba, es el proceso de innovar en tecnologías sanitarias. Básicamente es una referencia integral desarrollada por expertos de Stanford Biodesign en medicina, ingeniería y negocios para ayudar a los innovadores nuevos y experimentados a tener éxito en el campo cada vez más complejo de la tecnología de salud. ¿En qué consiste? Básicamente es un proceso de 3 fases y 6 etapas. Las fases consisten en identificar, que básicamente se centra en encontrar la necesidad y eh, priorizar cuáles son las que se van a atender. La segunda fase básicamente es inventar, que es donde se lleva a cabo el proceso creativo de la solución. Y la tercera de implementar, que es más orientada a darle vida al proyecto, básicamente a la planeación estratégica, planeación de negocios, todo el marco regulatorio y diferentes filtros que se pueden hacer para ir descartando ideas en cada una de las fases. Si se fijan en el diagrama este, por cada fase tenemos 2 etapas. Vamos a ver esta presentación, esta diapositiva. Estas etapas básicamente se centran en, uno, encontrar la necesidad, propiamente encontrarla. Luego detectar la necesidad, probablemente vayamos a encontrar muchas necesidades que queramos solventar al mismo tiempo, pero solamente va a valer la pena orientarse o centrarse en unas cuantas, no en todas. Ya vamos a ir viendo una por una de estas etapas. El tercero es la generación del concepto. Con concepto nos vamos a referir a la solución, digamos, al concepto de solución. Proyección del concepto, desarrollo de las estrategias, planificación empresarial. Si se fijan también, cada una de estas etapas tiene diferentes actividades. Muchas de ellas se tienen que seguir en el orden que ahí aparecen, porque precisamente sirven como filtros para poder determinar qué ideas continuar, qué proyectos seguir, qué cosa implementar y no necesariamente va a ser como una guía estructurada y que a seguir al pie de la letra, porque probablemente vayamos en un proceso bastante avanzado donde tengamos que regresar al inicio, pero con ciertos limitantes. Significa que es un proceso no lineal, pero ¿de dónde surge? Básicamente el biodesign surge del design thinking. Ese es un proceso que es básicamente orientado de forma genérica, digamos, para personas que desarrollan productos en general. Es un proceso creativo desarrollado por la Universidad de Stanford, en donde se centra el diseño del dispositivo en el ser humano para generar valor, básicamente. Entonces el biodesign lo que hace es tomar este concepto, estas fases, estas etapas, estas actividades y orientarlas al campo de la salud, básicamente. Entonces vamos a ir una por una. ¿Cómo seguir el proceso del biodesign? Digamos, se me da una misión de que una actividad de que tengo que hacer un proyecto. ¿Por dónde empiezo? Vamos a empezar por la fase uno, identificando, encontrar las necesidades. Es la etapa uno. ¿En qué consiste? Enfocarse en la estrategia, exploración de las necesidades y desarrollo de las declaraciones de las necesidades. ¿Pero qué significa todo esto? Que para crear innovaciones significativas necesitas conocer a tus usuarios y preocuparte de sus vidas. Existen 2 enfoques acá, realmente, o bueno, más, en realidad. Depende de qué es lo que se quiera hacer. Como este es un proceso de innovación, no necesariamente va a ser orientado a generar un dispositivo médico propiamente, o sea, físico, puede ser una aplicación, puede ser un servicio, puede ser un proceso. En realidad se puede aplicar para muchas cosas. Se puede aplicar para usar, para innovar en una tecnología sanitaria, por ejemplo, una nueva tecnología de cateterismo cardíaco, o
puede ser una tecnología asistiva centrada en una persona. Por ejemplo, el tema de la temática del Summer School en realidad era ayudar al adulto mayor. Entonces, son dos enfoques diferentes en los que podemos ver a quién tenemos que estar entrevistando, cómo tenemos que recolectar la información, porque en el caso del cateterismo tendríamos que entrevistar probablemente a las personas que utilizan, a los médicos, al profesional de salud, a la enfermería, todo el campo de la salud y al paciente en temas de recuperación, de cómo se siente y todo eso. Pero probablemente del otro lado, siendo una tecnología asistiva, por ejemplo, en la que se centre en un adulto mayor, probablemente nosotros necesitamos tener más empatía con él para saber qué es lo que piensa, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus aspiraciones para poderle brindar una tecnología que en realidad se adapta a su vida. Como pueden ver, estos son dos enfoques diferentes, pero que al final encontramos las necesidades de una u otra forma. Entonces, para lograr encontrar cada una de las necesidades, es necesario realizar investigaciones de campo. No necesariamente tiene que ser una investigación documental, porque probablemente con entrevistas, con investigación bibliográfica nada más, probablemente no vayamos a ver los detalles que realmente agreguen valor al desarrollo de una tecnología. Es decir, hay que ponerse en los zapatos de alguien más. Hay que ponerse en los zapatos del médico cirujano que realiza el proceso de cateterismo cardíaco. Hay que ponerse en los zapatos de la persona, del adulto mayor que va a utilizar, qué sé yo, un bastón inteligente, una silla de ruedas eléctrica, qué es lo que ellos esperan de la tecnología. Entonces, para eso tenemos diferentes herramientas. Tenemos la herramienta de observación. Básicamente consiste en estar junto al usuario final o al beneficiario de la tecnología, observando qué es lo que hace, siguiendo sus movimientos, observando qué es lo que en realidad depende de su proceso, qué es lo que va a tener su solución realmente. Vivir la experiencia, el siguiente, es en realidad un proceso de inmersión, es decir, como si se va a tratar de un adulto mayor, por ejemplo, probablemente sea de convivir con él o con ella. Sería de ir con esta persona a sus actividades normales. Digamos, por ejemplo, si seguimos el ejemplo, probablemente para una tecnología asistiva, la persona tenga la costumbre de ir a la iglesia, tenga que subir gradas, tenga que bajar las gradas de la casa. Realmente es de ver todos esos pequeños detalles en la vida cotidiana de la persona que pueden ayudar a generar valor y que nos van a orientar en qué es lo que nosotros debemos o queremos satisfacer, qué necesidad queremos satisfacer. De ahí los extremos, básicamente, qué hace en un lado, qué hace en otro, la sombra, básicamente seguir a esa persona y pues seguir anotando junto con el proceso de información, de observación. Luego, una entrevista a profundidad, ya vamos a hablar un poquito de eso, y los expertos. Básicamente este tendría que ser ya sea el último paso, luego de anotar las observaciones, todas las necesidades que se han encontrado, luego hay que corroborarlas con expertos. ¿Por qué? Porque es necesario tener presente de que cada una de las necesidades que hemos anotado, de las observaciones que en realidad hemos anotado, en realidad son problemas que se tienen que corregir. No necesariamente porque suceda algo en particular, le vamos a prestar mucha atención, ¿sí? Con el tema de las entrevistas, entonces hay un tiempo prudencial en realidad para poderlo hacer. Una entrevista a profundidad básicamente tendría que llevar este tiene este comportamiento en realidad, que se presenta los miembros del equipo, presenta el proyecto, construye una relación, evoca historias, explora emociones, contra preguntas y cuestionamientos y agradece y cierra. Realmente, acuérdense que en este momento solo estamos encontrando las necesidades. Propiamente no nos tenemos que centrar en en el desarrollo de la solución todavía, pero ¿qué otras herramientas existen? Probablemente para una entrevista podemos tener lo que es el mapa de la empatía. Es completar estos campos que se pueden encontrar con esas preguntas o más y determinar qué es lo que piensa y siente esa persona, qué es lo que escucha, qué es lo que ve, qué es lo que dice y hace, qué lo frustra, qué lo motiva. Hay que tener en cuenta que
estas entrevistas realmente no solo van a ser a una persona, es decir, al usuario de la tecnología, sino que pueden ser a muchas más personas, porque ahí mencionaban también de que los médicos por lo general son los capitanes del barco, hablando en sistemas hospitalarios. Sin embargo, no necesariamente saben o están conscientes de lo que se encuentra mal, por lo que no se debe menospreciar a otros involucrados como personal de enfermería, laboratorio clínico, rayos X, residentes, otros ingenieros, secretarias, administradores, conserjes, de todo. Realmente es de tener un enfoque integral y poder recolectar la mayor cantidad de necesidades posible. Otra herramienta que nos pueda orientar a determinar cuáles son las necesidades o en base a las observaciones puede ser el mapa de necesidades, que básicamente es como dividir las necesidades en general de un ser humano en la categoría funcional, emocional y algo más profundo, es decir, motivacional podría ser, o las aspiraciones que la persona tiene. Es realmente solo una guía, ¿verdad? Solo para orientarnos por dónde tenemos que ir a buscar. En realidad esto no está escrito en piedra y los mapas de necesidades se van a adecuar, depende de la tecnología que nosotros eh, queramos desarrollar o queramos implementar, desarrollar. Pero el objetivo de la primera etapa es trasladar estas observaciones, cada una de las observaciones, a necesidades. Por ejemplo, que la persona para ir a la iglesia, siguiendo el ejemplo, que tenga que subir gradas, que tenga que bajar gradas, que tenga que desplazarse solo o sola por el transporte público, por ejemplo. Todas estas observaciones que tengamos, las tenemos que pasar a necesidades. Básicamente vamos a encontrar muchas necesidades, pero todas esas hay que transformarlas en, perdón, muchas observaciones, pero estas hay que traducirlas a necesidades. Básicamente, una declaración de necesidad tiene un problema objetivo y una consecuencia muy definida. Por ejemplo, existen diferentes metodologías para poder desarrollar declaraciones de necesidad. Por ejemplo, lo que les aparece a la derecha son como fórmulas que se pueden seguir para poder abordar una observación y convertirla en una necesidad. Por ejemplo, podría ser, ¿de qué manera podría Roberto, digamos el nombre de un paciente, asistir a chequeos médicos para dar seguimiento a la recuperación luego de un alta médica porque, no sé, porque tuvo una intervención cardíaca o una intervención quirúrgica solamente? Si se encuentra, hablando del tema del virus que actualmente estamos atravesando, si se encuentra en aislamiento en su hogar porque es en realidad una persona de la población de riesgo. Entonces, ahí vamos caracterizando la pregunta, el usuario, la acción, el objetivo y la restricción. Entonces, en base a eso, solo es una guía para poder orientar cuál es la caracterización de la necesidad que vamos a trabajar. Una necesidad bien caracterizada es el ADN de una buena invención. Su caracterización es lo que llevará a una gran innovación. Entonces, una vez encontradas todas las observaciones convertidas a necesidades, puede que nosotros lleguemos a tener muchas observaciones, muchas necesidades, y lo que necesitamos es eh, llegar a seleccionar cada una de las necesidades, porque pueden ser 100, pueden ser 150 necesidades, 200, y, lo que necesitamos es tener probablemente cuatro, cinco. ¿Cuáles son las que valen la pena gastar recursos, gastar tiempo, gastar energías para poder desarrollar? ¿Cuáles son las que en realidad el equipo está capacitado para poder solventar? Entonces, la segunda etapa es detectar la necesidad dentro de la fase de identificar. Las actividades son fundamentos del estado de la enfermedad, soluciones existentes, análisis de partes interesadas, análisis de mercado, selección de necesidades. Enmarcando el problema adecuado es la manera de crear, es la única manera de crear la solución correcta. Es decir, ya
en la etapa uno ya verificamos todo el ambiente, todos los factores internos y externos que están con la necesidad que queremos solventar. Probablemente ahora lo que nos toque hacer es investigar a profundidad cada una de las necesidades que nosotros hemos encontrado. Es decir, llegar a lo más profundo de las necesidades para generar y refinar las declaraciones de necesidades. Si nosotros ya tenemos unas declaraciones de necesidades o las necesidades bien definidas, tal como el ejemplo de Roberto que les mencionaba antes, entonces probablemente ahora necesitemos conocer más de ese problema para poder visualizar metas, objetivos y salidas de la tecnología, es decir, qué esperamos de la tecnología, qué esperamos de la solución. Básicamente, siguiendo con el ejemplo de que una persona necesita ir al médico, pero en realidad es un poco peligroso precisamente por el tema del COVID, necesitamos saber qué es lo más profundo de esa necesidad. Esto se puede aplicar a servicios, como le menciono, a servicios, a procesos, a aplicaciones móviles, software, todo lo que ustedes piensen que tenga que ver con atención sanitaria. Entonces, ¿qué podría ser lo más profundo de ese problema que nosotros encontramos? Siguiendo el ejemplo, pues probablemente que en realidad la persona le cueste caminar, le cueste desplazarse por una artritis avanzada, por la edad que tenga, por ejemplo, o que probablemente su problema sea en realidad que tenga otros problemas, por ejemplo, como demencia senil u otras cosas que realmente no son parte del problema principal, pero sí son una necesidad que tengamos que tener en cuenta. Es decir, hay que tener una comprensión profunda de cada una de las necesidades. Luego, hay que tener una alineación por parte de las partes interesadas, que los médicos, el personal de enfermería, los administradores del hospital, el mercado público, el mercado privado, todos que se encuentren o si en realidad se encuentran más bien orientados siempre con el objetivo de desarrollar o solventar esa necesidad clínica. Luego detectar la necesidad. Básicamente son las 4 partes que nosotros tenemos que considerar para este punto. Es desarrollar las oraciones o las necesidades, verificar soluciones existentes, verificar el análisis de las partes interesadas, como les mencionaba, quienes son en realidad nuestros posibles aliados, nuestra competencia, y también realizar un análisis de mercado. Todos estos análisis que se tienen que hacer son realmente un preámbulo, porque en realidad todos esos análisis se van a desarrollar un poco más en las siguientes partes, pero ahora solo sirven para realizar un filtro de las necesidades, de todas las necesidades que llegamos a tener. ¿Por qué? Porque probablemente nosotros vayamos a tener muchas necesidades, por ejemplo. Ese es un ejemplo del proceso de biodesign en donde se encontraron 293, en donde se encontraron muchas necesidades y eso se filtraron a 293, luego 35, luego a 10, luego 5 y solo se va a trabajar con 3. ¿Cómo se hace eso o por qué se hace? ¿En base a qué? Pues básicamente las necesidades pueden filtrarse o pueden seleccionarse en base a las necesidades particulares que tenga el equipo de trabajo. Es decir, realmente pueden ser filtros subjetivos, como qué necesidades son las que queremos trabajar como equipo, qué encaja con las competencias de nuestro equipo. El segundo filtro puede ser, por ejemplo, el resultado del paciente, que es lo que esperamos, el tamaño del mercado, el impacto médico que puede generar. Pueden ser grande, puede ser pequeño. Ahí los criterios para poderlo filtrar van a ir fuertemente de la mano con lo que el equipo decida, lo que el equipo valore. La retroalimentación o la opinión de expertos, probablemente exista una tecnología con la que queremos solventar algo y que se escuche bien, se escuche
realmente tecnológico, innovador, pero probablemente no sea tan efectivo o actualmente no sea tecnológicamente posible de realizar. Por eso es que es de validar algunas opiniones con expertos. Ojo, esto no significa que si ellos les dicen que no se puede hacer, probablemente sí se puede hacer, pero de otra forma. Es decir, estamos en un proceso de innovación, no hay una regla escrita en piedra, ¿verdad? Y probablemente el último filtro, como siguiendo este ejemplo, puede ser una preferencia del equipo simplemente. La idea es tener todas las necesidades que se encontraron en el primer punto y convertirlas o priorizarlas solamente aquellas que valgan la pena trabajar para en realidad generar valor. También se pueden realizar filtros en base a algoritmos, se pueden utilizar fórmulas, se pueden utilizar votaciones, por ejemplo, de pesos ponderados, qué características debe de tener, pueden realizarse escalas u otras alternativas que en realidad todas son válidas. Solamente no hay que perder la objetividad del tema. ¿Cuál es la idea de esto? De que vamos a tener en el primer paso, si se fijan ahí, needs finding, todas las preguntas, todas las necesidades, las observaciones y las vamos a ir convirtiendo en base a filtros a solamente aquellas que nosotros creemos o que nosotros nos sirva para generar valor. Uno, uno de estos filtros también puede ser, y esto es bastante importante, el impacto ecológico que puede tener. Por ejemplo, aquí les coloco un, el esquema el modelo de la dona que está manejando Ámsterdam, el cual posee consideraciones del planeta para poder desarrollar tecnologías o en general su economía, desarrollarla en base a un techo ecológico y sobre las necesidades básicas humanas. Es decir, puede ser un filtro, probablemente tengamos que preguntarnos si de todas estas necesidades pueda necesitar el uso de, por ejemplo, mucho plástico o que la vida útil de una tecnología va a ser muy limitada o cuál es el impacto en realidad del medio ambiente que va a tener esa tecnología. Todos esos filtros se pueden aplicar y tampoco es de dejar de lado el tema del medio ambiente para poder filtrar todas esas necesidades. Una vez tenemos las necesidades, las 3, 4, incluso 10 necesidades que queremos solventar y en realidad queremos solventar, entonces generamos el concepto. El concepto, como les mencionaba, es el desarrollo de la solución. Esos puntos consisten en la ideación y la selección de concepto inicial. A todo esto, nosotros ya tenemos caracterizado qué es lo que queremos solventar. Es decir, no es lo mismo, como les mencionaba, que nos digan, realice un proyecto porque se escucha tecnológico, porque es la corriente que está siguiendo el mercado de dispositivos médicos internacional. No es lo mismo hablar de que ya tenemos una necesidad y un problema claramente delimitado para empezar a idear una tecnología, que es básicamente lo que nos enseñan en materias como bioinstrumentación, electrónica, eh, si- eh, au- sistemas automáticos y todas esas materias. Pero ahora ya podemos decir que estamos solventando una necesidad real, porque hicimos una investigación de campo, ya filtramos todas esas necesidades que realmente no valen la pena eh, solventar y ahora vamos al desarrollo del concepto. La creación de múltiples ideas permite atacar distintos. Por eso no necesariamente tiene que ser una sola necesidad, porque probablemente entre más necesidades tenga, se encuentra un mejor valor agregado. Sin embargo, no hay que tener cuidado en no sobresaturar esto. Entonces, el proceso de ideación es básicamente generar el concepto mediante ideación, lluvia de ideas y otras metodologías creativas. No hay respuestas buenas ni malas, solo ideas a tomar en cuenta. ¿Cómo se comienza entonces? Básicamente con una lluvia de ideas. ¿Cómo podemos avanzar con eso? Digamos, existen muchos casos en los que un grupo de trabajo se puede reunir para
pensar en una solución, para pensar en un proyecto, que qué hacemos de proyecto final, que cómo lo hacemos, que dónde comenzamos, probablemente ya tengamos la necesidad, pero en realidad cómo la solventamos. Aquí es donde vienen las lluvias de ideas. Las reglas de la ideación, llamémosle ideación a este proceso de brainstorming, son enfocarse en la temática, no hay que criticar porque no hay ideas buenas ni malas, ten presente el tiempo, es decir, no vamos a gastar 3 horas en ideas, en una sola sesión, en ideas, probablemente necesitemos más sesiones o una sola sesión, visualizar las ideas, no vender ni discutir las ideas. En este paso es crucial solamente aportar ideas. Las recomendaciones también son ser un poco atrevido o fomentar las ideas locas porque probablemente todo esto puede ser que se descalifique posteriormente en base a otros filtros o puede que se continúen. Mantén el impulso, todas tus ideas son válidas, construye las ideas de los demás. Es decir, si alguien dice una idea, realmente no hay que decirle eso no, sino que mejor construirlo, de aportar a esa idea. Digamos, si dicen, entonces, para la movilidad, ¿qué hacemos? Un exoesqueleto. Ah, pero un exoesqueleto probablemente mejor solo lo hagamos de los miembros inferiores. Ah, vaya, está bien. Entonces, solo vamos aportando. Las instrucciones para idear, básicamente, esas son las que nos presentaron a nosotros en el Summer. Teníamos 3 días y para poder idear, o 2 días, no recuerdo bien, teníamos para idear una solución en base a una problemática. Ellos nos dieron, básicamente, los primeros 2 pasos en los que ya tenían el concepto generado, la necesidad y propiamente qué es lo que se iba a solventar. Entonces, este proceso se puede llevar tanto en tiempos, como aquí se pueden observar, de 2 minutos por etapa, o se pueden idear incluso en media hora, depende de la complejidad y de la cantidad de soluciones. Probablemente una sesión, el proceso de brainstorming puede ser una sesión o 2 sesiones o más sesiones y puede ser 2 o más incluso por cada una de las necesidades que encontramos en el punto anterior o incluso, como fue en nuestro caso, porque así nos obligaba el proceso, realizar esto en una sola reunión. En este punto quiero agregar también de que existen como tema extra metodologías de proceso, digamos. Esta es la metodología para poder innovar, ¿ok? Pero hay metodologías o procesos que sirven para en realidad administrar o gestionar la forma en la que se va a trabajar. Ahí nos comentaban de la metodología del Scrum, en donde detalla de que, dependiendo del proyecto, ninguna de las reuniones, incluyendo la del brainstorming, tiene que pasar de 15 minutos. Y es necesario dividir exactamente los puntos que se tienen que va a trabajar cada persona, es decir, uno va a analizar el mercado, uno va a analizar qué sé yo, las posibles soluciones, otro va a analizar otra cosa, pero todos venir y fusionar las ideas en reuniones de no más de 15 minutos, precisamente porque hay que ser un poco eficientes en ese tiempo. Probablemente a nosotros en la vida académica que hemos tenido, nos pidan hacer los proyectos, pero en realidad perdamos mucho tiempo divagando y es muy indispensable tomar en cuenta esos tiempos, que estas reuniones de lluvia de ideas no pasen de 15 minutos. Si se estipula ese tiempo, probablemente no alcance, pero lo recomendable es no excederse tampoco. Entonces, ¿cómo tener, cuáles son las reglas o cuáles son los ejemplos, no, las reglas que se tienen que seguir para tener un brainstorming efectivo? Básicamente son, deja para después el juicio, es decir, solo sigue aportando, que uno dice que la prótesis tiene que volar, o sea, realmente deja para después el juicio, solo hay que aportar cosas. Fomentar ideas locas, como les mencionaba, construir sobre las ideas de los demás, ir por cantidad, es decir, generar tantos conceptos como sea posible. Es decir, no vamos a generar una solución en base a un concepto en particular, sino que probablemente para llegar a desarrollar una solución vamos a tomar
diferentes conceptos. Por ejemplo, ahora los electrocardiógrafos no solamente consisten en tomar el electrocardiograma e imprimirlo, sino que ahora tienen una conexión de red para poder comunicarse con protocolos HL7, por ejemplo, para conectarse con un GIS, para poder almacenarlos en una USB. Todos esos son conceptos de soluciones en base a las necesidades y que convergieron en un dispositivo. Es decir, no hay que menospreciar ninguna idea, porque pueden ser un valor agregado que se le puede agregar al dispositivo. Y así, pues, en base a ese ejemplo, pueden seguir pensando en qué otros dispositivos eh, tienen habilidades extra. Por ejemplo, ahora ya hay dispositivos Holter que se conectan a una aplicación, o incluso hay unos dispositivos que se catalogan como wearable devices, que una traducción tosca tendría que ser como dispositivos vestibles, por así decirlo, que involucran, por ejemplo, smartwatches con aplicaciones que permiten monitorear ritmo cardíaco, que permiten hacer las funciones de un holter. Es decir, todas estas son conceptos nuevos, innovadores, que básicamente se han desarrollado con diferentes conceptos por cantidad. Es decir, no hay que descartar nada, una conversación a la vez. Es importante estar muy ordenado porque si no vamos a tener un solo desorden y hay poco tiempo según la metodología que se tome, y hay que mantenerse enfocado en el tema y hay que ser muy visual. Es decir, si no se puede expresar una idea, si cuesta explicar cuál es la idea, cuál es el concepto que se tiene que hacer, pues probablemente necesite dibujarlo. No necesitamos un programa de CAD a estas alturas para poder dibujar una solución. No es necesario tampoco desarrollar un concepto astral desde un inicio, sino que solo las soluciones particulares. Así como les mencionaba, que se pueda guardar en una USB, que se pueda conectar a un GIS, que tenga una impresora, que tenga tantas derivaciones. Es decir, todas esas cosas hay que partir de lo puntual a lo general. Pero una vez teniendo un montón de ideas, un montón de conceptos, ¿qué vamos a hacer con todas esas ideas? Pues básicamente existe lo que se llama el mind map, que básicamente es un diagrama que permite presentar ideas o conceptos ligados y dispuestos en base a una palabra o idea central. En nuestro caso sería la necesidad, una necesidad o las necesidades, depende de cómo se pueda abordar el proyecto. De esta manera se puede percibir de que se ha enfocado la sesión en qué puntos particulares se ha enfocado y encontrar posibles vacíos. Es decir, probablemente no contemplamos la parte de seguridad eléctrica en como una necesidad, por ejemplo, solo nos enfocamos en el funcionamiento, no nos enfocamos en la seguridad a la hora de pensar, probablemente. Entonces, anotar y generar un mind map con todas las ideas del brainstorming es una herramienta bastante útil para poder enfocar y mejorar el desarrollo del concepto, la ideación. Entonces, aquí comenzamos como último punto de esta etapa con la selección inicial del concepto, es decir, no vamos a hacer la selección final, solamente es el primer filtro. Probablemente podamos utilizarlo en base a eso, con las 100 ideas que tenemos, definir cuáles características debe de tener, porque debe de tenerlas, y cuáles son las que sería bueno que las tuviera. En base a eso, vamos evaluando todos los conceptos que tenemos y vamos viendo, cumple con las necesidades, con las características que debe cumplir el dispositivo. Estas podrían cumplir, pero estas definitivamente no. Entonces, estas las descartamos y vamos haciendo una etapa inicial de la filtración. Eso nos lleva al siguiente paso, el paso 4. Inventar. Seguimos en la fase de inventar, pero ahora vamos a la de seleccionar el concepto. Esto es básicamente lo que nosotros hacemos en la universidad. Por ejemplo, recuerdo que había una materia de gestión de proyectos, algo así.
en la que se tomaba el desarrollo de un concepto, de una solución, de un producto y se pensaba desarrollar como en un modelo de negocio. Es importante ver que en este de seleccionar el concepto dicen temas de propiedad intelectual, temas regulatorios, temas de reembolso, es decir, retribución económica, modelos de negocio, pero todas esas son bases, porque precisamente nosotros solo nos estamos proyectando de que si hago, por ejemplo, un marcapaso, probablemente ya tenga una propiedad intelectual. Hay que revisar qué, qué funciones o qué características o qué dispositivos en particular tienen marcapasos y probablemente pueden ser un gran obstáculo en el desarrollo. Entonces ahí vamos a poder ir filtrando. Luego están las bases regulatorias. ¿Qué necesita un marcapasos? Es un dispositivo de alto riesgo catalogado por todas las entidades regulatorias internacionales. Entonces, los requerimientos que van a tener y pruebas que se le van a requerir van a ser muchas. Entonces, probablemente eso, por la complejidad del tema, siendo un grupo de trabajo que está comenzando, puede llegar a ser puede representar un obstáculo. Las bases de reembolso, por ejemplo, siguiendo con el marcapaso, ¿cómo se va a hacer? ¿Se va a vender al por mayor? ¿Se va a vender a hospitales, obviamente? ¿Se va a vender de forma individual nada más? ¿Se va a realizar un servicio de marcapasos? O sea, suena loco, pero puede ser una idea innovadora realmente. No sé si así lo distribuyen en realidad, podría ser. Eh, los modelos de negocio en general, qué va a tener, si va a ser el servicio lo que se va a vender, si va a ser un arrendamiento, si va a ser una venta. Eso es realmente filtros que se pueden tener. Probablemente un arrendamiento de un marcapaso, como les digo, suena loco, puede existir, pero puede que no sea lo más viable y eso corte de una vez la idea. Entonces, básicamente, y quedaban los otros dos, exploración y prueba de concepto, que básicamente desarrollar el prototipo, que es lo que nosotros hacemos en la universidad, saltándonos muchos de los pasos anteriores, sin tener una necesidad en realidad que querer solventar, sin descartar las necesidades, sin enfocarse, sin priorizar, sin, bueno, probablemente sí tengamos que tener un conocimiento profundo para poder desarrollar un prototipo, pero hasta ese punto es lo que nosotros tendríamos que tener como preámbulo para poder desarrollar un proyecto y para poder desarrollar un prototipo. Y finalmente la selección final del concepto. Si una foto vale más que 1000 palabras, entonces un prototipo vale más que 1000 reuniones, porque básicamente es un proceso largo o dependiendo complejo, pero dependiendo de la metodología con la que se aborde. Entonces, seleccionamos el concepto. ¿Cómo lo hacemos? En base a los filtros, como les mencionaba, las propiedades intelectuales, temas regulatorios, temas de reembolso, modelos de negocio. Esos van a servir como base, como filtros, la base nada más, porque en realidad no vamos a perder tanto tiempo ideando un modelo de negocios cuando no se va a desarrollar una tecnología en particular. Es decir, eso se puede tomar tanto con un proceso, se puede descartar como un proceso de investigación robusto o puede descartarse de una vez. Como les mencionaba, un marcapaso no lo vamos a vender por, por, por leasing, lo descartamos. O puede tomar el riesgo el equipo de decir, el marcapaso sí lo podemos vender por leasing, pues vendámoslo. Entonces, son filtros. Realmente hay muchos que pueden ser subjetivos, hay muchos que sí requieren investigación, por ejemplo, los temas regulatorios y los temas de propiedad intelectual, pero la clave aquí es trabajar de forma ordenada desde el principio de la lista de estos requerimientos, es decir, comenzando con la propiedad intelectual y terminando con los modelos de negocio, para descartar ideas que no cumplan con estos requerimientos o que suenen demasiado descabelladas. Los filtros corresponden a investigación en temas legales, regulatorios y negocios, básicamente. Dentro de los criterios se pueden filtrar ideas también intentando encontrar un riesgo grande por cada concepto. Por ejemplo, puede ser un modelo de negocio centrado en productos gratuitos, probablemente. ¿Por qué gratuitos? Porque queremos tener un valor, un aporte a la sociedad, pero una empresa probablemente no va a sobrevivir de eso. Así que podemos vender también productos premium, podemos
vender productos de mediana calidad, eh, cuya monetización no posea mucha lógica en el mercado, probablemente, como les mencionaba lo del marcapaso. Entonces, es de ir viendo cada cosa y poder pensar, ¿realmente queremos seguir con esto? ¿O parece mala idea? Entonces, lo que vamos a tener de las 100 o más ideas que tuvimos generando los conceptos, vamos a llegar a una idea ganadora, la idea final, la cual se va a desarrollar y se va a prototipar. Esta puede ser una, pueden ser varias, pueden ser diferentes conceptos integrados en una tecnología, como el ejemplo del electrocardiógrafo, o pueden ser diferentes tecnologías que trabajen como un kit también, puede ser. Entonces, vamos finalmente con la exploración y prueba del concepto, que es básicamente el prototipo. En realidad, un prototipo ayuda a contestar muchas preguntas que en pasos anteriores se tenía. Ahora, no vamos a desarrollar un prototipo en base a nada. Vamos a saber qué específicamente tiene que tener, qué necesidades debe de sustituir. La tecnología, pues depende igual de las necesidades, qué tan grande puede ser, qué tan pequeño puede ser, pero ya las tenemos en concreto, ya tenemos todo el marco por el cual nos podemos desplazar dentro de temas de ingeniería para poder desarrollar el prototipo. Pero hay que tener también en cuenta que prototyping no significa necesariamente construir un robot. Es decir, no vamos a desarrollar un prototipo complejo solo para probarlo y después descubrir que a lo mejor no va a generar valor, no va a tener un impacto en el mercado, no va a aportar a la calidad de vida del paciente. Y realmente perdimos mucho tiempo generando el prototipo. Entonces, si bien en la ingeniería nos enseñan lo básico, es importante tener en cuenta las bases del conocimiento, la comprensión profunda de los principios físicos, biológicos, químicos, derivando en disciplinas aplicadas como la electrónica, sistemas automáticos, bioinstrumentación, incluso ingeniería clínica para procesos dentro de hospitales, para procesos en departamentos de ingeniería clínica. Es decir, en la ingeniería a nosotros nos enseñan todas las bases, pero sin embargo es importante también tomar ventajas de los avances tecnológicos que actualmente se tienen. Digamos, la recomendación acá no es llegar a desarrollar el amplificador operacional en base a tres amplificadores operacionales y que eso elimine el feedback y que aplique y que no sé qué. Ok, ya lo conocemos de forma teórica, lo podemos desarrollar básicamente, pero no lo vamos a implementar desde cero en un prototipo. La recomendación es centrarse en realidad en lo que uno espera tener con el dispositivo. Es decir, si tenemos un Arduino para probar un Raspberry Pi, para probar si tenemos los módulos de adquisición de señales bioeléctricas, de biopotenciales, pues mejor utilicémoslo. Centrémonos en el código, centrémonos en el procesamiento de señales, hagamos investigación y realmente desarrollemos la innovación, porque probablemente un prototipo, en muchos casos, por ejemplo, a mí me pasó de que desarrollábamos algo que ya estaba desarrollado. Entonces, no nos centramos precisamente en lo que debíamos centrarnos, utilicemos las ventajas tecnológicas que se tienen. Y es como una recomendación, probablemente sí requerimos tener las bases y todo, pero no necesitamos hacerlo propiamente si tenemos esas ventajas tecnológicas. Sí, hay que comprenderlo a profundidad, pero no hay que darle la espalda a eso, ¿sí? Entonces, básicamente es caminar por territorio desconocido, porque eso es lo que nos va a llevar realmente a una innovación para generar prototipos, como les menciono. No necesariamente es construir el robot, la mano impresa en 3D y verificar que funcione. Si en realidad probablemente las simulaciones en, por ejemplo, en un programa como Inventor no las pasó. Probablemente los movimientos no fueron tan fluidos como se esperaba. Es decir, prototipar incluso puede ser hacer un dibujo. No necesariamente vamos a llegar a algo tan complejo como programar la aplicación. Puede ser incluso solamente diseñar la interfaz gráfica
que sea ese, el de la aplicación, que sea ese el valor agregado. Es decir, lo que se tiene aquí es tener el concepto, tener el prototipo y luego poderlo probar si realmente eso es lo que queremos que hace, lo que queremos que haga, si realmente le va a generar el valor agregado a la persona, si realmente le va a dar un beneficio a la sociedad y si realmente es atractivo para las personas para que lo compren, porque pues de eso depende básicamente el negocio. Entonces, para prototipar, realmente quiero comentarles que hay muchos caminos dependiendo de lo que se quiera desarrollar. Por ejemplo, dentro del libro que utilicé como referencia, al final de la presentación está la carátula, pueden encontrar también diferentes enlaces, como por ejemplo para encontrar estos documentos, que son apéndices en los que detallan consideraciones especiales para el desarrollo de prototipos mecánicos, pero también está uno diferente para prototipos enfocados en biomateriales. Hay prototipos, hay consideraciones enfocadas para desarrollo de prototipos electromédicos, electrónicos, e incluso para software. Entonces, como les menciono, no es un proceso, eso, bueno, en realidad es un proceso complejo, es un tema muy aparte, se deriva en algunos puntos del design thinking también, porque el proceso implica prototyping, de igual manera, igual que este. Entonces, la recomendación es leerlo, porque si me pongo a comentarles cómo se desarrolla el prototipo de cada vez, es sumamente complejo. En realidad, lo que estamos haciendo ahorita es conocer de un brochazo toda la metodología del biodesign, pero que les quede en la mente de que existe esto, de que existe una metodología, de que existen unos pasos a seguir cuando en realidad no encontramos el camino. Entonces, una vez desarrollado el prototipo o los prototipos, porque pueden ser varios, como les menciono, incluso pueden ser diferentes dibujos en papel, los vamos a evaluar. ¿Cómo los podemos evaluar? Se necesita utilizar toda la información que se recolectó y analizó anteriormente para caracterizar cuáles son los requerimientos y criterios que permitan comparar los conceptos de forma objetiva, de manera que el proceso fluya en su rumbo natural. Para eso se pueden usar herramientas complejas o sencillas de evaluación ponderada o evaluación simple, o como este, por ejemplo, que es una matriz Hug Concept, que básicamente es unos pesos ponderados en base a ciertas categorías de un dispositivo médico. Es decir, hay herramientas para poder valorar, para poder elegir qué es lo que cumple, qué es lo que no cumple, en base a lo que se probó con el prototipo. Es importante también que si se desarrolla un prototipo físico, llevárselo a la persona que lo va a utilizar, que lo utilice. Es decir, no importa tanto la robustez, pero sí por lo menos que tener la percepción de este usuario. Es decir, no le vamos a preguntar, ¿y qué le pareció? Porque a lo mejor ellos por cortesía nos van a decir, ah, sí está bonito, pero mejor, ¿qué le hizo sentir? ¿En qué siente que puede mejorar? ¿Qué cree que puede llegar a tener para poder obtener información, procesarla, modificar el prototipo o incluso descartarlo? Entonces, otra metodología para poder calificar las ideas puede ser algo un poco más subjetivo, o como este, por ejemplo, que se basa en cuatro preguntas, que si es una nueva idea, que si construye ciudadanía. En eso se refiere a innovación social, ahí está la notita. ¿Construye calidad de vida para el paciente? ¿En realidad lo hace? ¿O solamente es un juguete tecnológico? ¿Cambia un comportamiento? Es decir, ¿cómo se adapta el dispositivo al estilo de vida del paciente? Imagínense que una persona que tenga que usar muletas. Las muletas realmente no son complicadas, solo se colocan y ya las está usando. Pero imagínense algo que venga desensamblado, se venga por tres partes, que sean dos muletas y que le tengan que agregar un accesorio. Realmente las personas no van a estar muy de acuerdo en cambiar un comportamiento de simplemente ponérselas y caminar a
tener que armar todo un dispositivo para poderlo utilizar. Entonces, ¿en qué manera cambia el comportamiento? Digamos, un holter, ¿en qué cambia el comportamiento de una persona? Pues tiene que tener cuidado con no mojarlo, qué cosas no puede hacer, que se le puede despegar cuando duerme, no sé, cosas así, ¿verdad? Que tiene que dormir de cierta posición, aunque le incomode para que no se le despeguen los electrodos. Solo estoy dando ideas vagas, ¿verdad? Que en realidad si cambie comportamiento o no, eso es lo que se tiene que evaluar. Cómo se introduce propiamente en su vida para generar valor y de qué forma genera valor. Y finalmente, en este ejemplo es un efecto wow, que si genera el efecto wow es que es algo que de primera mano se puede decir, eh, qué sé yo, imagínense algo absurdo como un jetpack. Ay, qué bueno, de verdad, me gustaría verlo, poderlo usar, no sé, realmente es ese efecto wow. Obviamente no es una tecnología sanitaria, pero es lo primero que se me vino a la mente. Lo importante de esto no es utilizar estas herramientas para simplemente y modificarlas para simplemente dejar pasar la idea que yo quiero porque me gusta, porque fue mi idea y porque es la mejor idea de todo el grupo. No, hay que confiar en el proceso. Hay que confiar en ese proceso en el que se va descartando categóricamente y hay un criterio objetivo para descartar cada una de las ideas, de los conceptos, de los prototipos, porque si se descartó es por algo, porque los criterios probablemente no fueron cumplidos y a lo mejor al final de la historia no va a tener el impacto que nosotros querramos. Probablemente al final ni siquiera se innove si empezamos a, a no confiar en el proceso, así que definitivamente hay que confiar en él. Finalmente llegamos a la parte de implementar. Esta fase, como les mencionaba anteriormente, se centra principalmente en desarrollar las estrategias y planificar la forma en la que se va a lanzar al mercado el producto, el proyecto. ¿Por qué es importante esto para la innovación? Porque precisamente si nosotros hacemos un prototipo, si nosotros desarrollamos un concepto, a lo mejor solo queda como prototipo y no va a ser más que un juguete. Entonces, ¿qué hace falta para que deje de ser un juguete y en realidad pase a ser el dispositivo médico que fue pensado en un principio? Entonces aquí tenemos que tiene que existir una estrategia de propiedad intelectual, de investigación y desarrollo, estrategia clínica, regulatoria, de gestión de la calidad, de estrategia de reembolso, estrategia de marketing y partes interesadas, estrategia de ventas y distribución, estrategia de ventajas competitivas y negocio. Si se fijan, se vuelve a tocar el tema de propiedad intelectual, de modelo de negocio, de reembolso, de estrategia regulatoria. ¿Por qué ahora sí se aborda completo? Porque ya tenemos desarrollado el concepto que vamos a desarrollar, el prototipo ya fue implementado, ya fue probado, ya fue aceptado, ya tuvo todos los cambios que pudieron haberse hecho. Ya regresamos incluso al proceso de identificar para volver a hacer todo el proceso, pero ojo, si se regresa a los pasos anteriores, es importante no estar cambiando los criterios, porque si se eligieron en un punto determinado, pues precisamente es por algo. Y como les mencionaba antes, hay que confiar en el proceso. Lo que se puede hacer es agregar criterios, investigar más, agregarle más soluciones al concepto y llegar finalmente nuevamente a esta etapa de implementar. Entonces, vamos una por una. Básicamente es una estrategia integral para generar valor. La planeación de todas las estrategias se trata de pensar concretamente en cómo la tecnología sanitaria generará valor y la forma en la que la tecnología se introducirá en el cuidado de la salud del paciente, darle vida al proyecto. Entonces, como les mencionaba, la propiedad intelectual. Muchas veces se van a encontrar muchos obstáculos en base a esto. Es importante mencionar que por si no lo sabían, pero a nivel nacional, el Centro Nacional de Registros, en que es quien se encarga de llevar las patentes. En cuyo caso,
si ustedes desearan verificar patentes, podrían investigar ahí, podrían investigar patentes internacionales, porque en términos legales, si yo no les puedo dar mucho tema en base a esto, porque es un tema un poquito complejo, pero que sí requiere una investigación, que si se hace, se puede lograr conocer todo lo que se desea conocer, pues pueden ser patentes nacionales, pueden ser patentes internacionales, dependiendo de cómo esté, pero este puede ser un gran bloqueo, por lo tanto, sí requiere una gran investigación de este tema para poderle dar vida al proyecto, si no, va a ser tiempo perdido. El segundo, la estrategia de Research and Development. Básicamente, uno piensa que solo se trata de, cómo se va a desarrollar el dispositivo, cómo lo vamos a hacer, en base a qué, cómo va a ser la planta, cuántas personas vamos a tener. No necesariamente. Si bien sí se tiene que concretar todos esos puntos, pero no se debe basar solamente en el desarrollo de la tecnología que se quiere producir y la forma de cómo hacerlo, sino que en realidad lo que se debe centrar esta estrategia es más bien en identificar los riesgos que potencialmente pueden destruir el proyecto desde un punto de vista técnico. Probablemente nuestro dispositivo requiera utilizar amplificadores operacionales, tal como lo hicimos en el prototipo, comprando módulos de Arduino, por ejemplo, algo prefabricado, y que a lo mejor no encontremos un fabricante que nos venda esos módulos para poderlos implementar en nuestra tecnología. Pues eso sería un riesgo sumamente grande porque tendríamos que asumir que se tendrían que comprar o por partes o desarrollarlo de forma propia y eso podría cambiar completamente la forma en la que se va a desarrollar el dispositivo. No hay que tener miedo también con esto, volviendo al tema de comprar cosas prefabricadas, no hay que tener miedo a realizar este tipo de cosas precisamente porque son tecnologías ya probablemente probadas, son tecnologías que ya tienen experiencia en el mercado, entonces ya sabemos que van a funcionar. Eh, Muchas empresas tienen, digamos, su fabricante legal, que es el que pone la cara por el dispositivo médico, pero existen también otros que son los fabricantes reales, que son quienes compran las partes de China, que los traen de, qué sé yo, de Checoslovaquia y no sé, y ellos vienen y los ensamblan y ellos son los fabricantes reales. Entonces no hay que tener miedo de eso a la hora de desarrollar un dispositivo. La siguiente es la estrategia clínica, que básicamente se debe centrar en generar información clínica sobre la función del dispositivo. ¿Cómo? Pues usándolo para luego procesarla y luego seguir generando información clínica, luego volverla a procesar y generando un círculo vicioso así, de manera de que se perfeccione, por así decirlo, la funcionabilidad, la seguridad o la parte clínica, el impacto clínico que debería de tener. La estrategia regulatoria, como estamos hablando de nuestro país, eh, déjenme comentarles que la entidad regulatoria de dispositivos médicos es la Dirección Nacional de Medicamentos. Para poder desarrollar una estrategia de planeación en base a temas regulatorios es de conocer lo que dicta la ley de medicamentos y lo que dicta el reglamento general de la ley de medicamentos en base a dispositivos médicos y también los procesos internos que maneja la DNM. ¿Por qué? Porque como les mencionaba, probablemente si se quiera innovar en un tema de alto riesgo como es un marcapaso, puedan encontrar muchos problemas en temas regulatorios precisamente cuando se va iniciando un proyecto. No es lo mismo que inicie un proyecto, una empresa súper grande como Medtronic, por ejemplo, en base a una innovación de un marcapaso, porque ellos tienen todos los recursos, tienen el apoyo, tienen todas las disponibilidades con agencias regulatorias y de recursos para poder desarrollar este tipo de cosas. Tienen diferentes certificaciones, cumplen con diferentes criterios que se tienen que tomar en cuenta en una estrategia regulatoria. Por eso es que no hay que dejar para nada de lado de que estamos trabajando con dispositivos médicos y por tanto son dispositivos que van a impactar en la salud, ya sea indirecta o directamente, en la salud de un paciente. Entonces el siguiente es la gestión de la calidad. Bueno, creo que está un poco de más decirlo, pero es la fabricación, el control de calidad
de la fabricación, de todos los procesos administrativos, de cómo se va a trabajar, de cómo se va a desarrollar el negocio. Recuerden que lo que no se puede medir no se puede mejorar. Básicamente se tiene que tener una estrategia de calidad para tener unos límites, para tener los bordes, para tener un marco dentro del cual se va a trabajar. Una estrategia de monetización, básicamente de reembolso, cómo se va a retribuir la inversión en base a ventas, en base a venta de servicios, si se va a tener, no sé, realmente si se va a tener inversión extranjera, si se va a tener que es una ONG con la que yo voy a desarrollar mis dispositivos y los voy a dejar a bajo precio. Realmente todo eso es de tenerlo en cuenta. Hay que identificar también los, la- las partes interesadas que pueden servir de, de ayuda para el desarrollo de mi proyecto. Luego está la estrategia de ventas y distribución, las proyecciones financieras, qué se pretende vender, cuánto se pretende gastar, realizar costos, estimar, literalmente hacer proyecciones de eh, flujo de caja, básicamente. Estrategia de ventajas competitivas y de negocio, básicamente la tendencia ahora lo que no es tanto la competencia entre dos fabricantes de dispositivos médicos, sino que en realidad ahora es la alianza, es decir, cuáles son sus fortalezas, yo las voy a aplicar a mi dispositivo, cuáles son las fortalezas del otro competidor, la voy a aplicar a mi dispositivo, generando alianzas. No tanto centrarse en que ellos son mis rivales y los voy a destruir, sino que aportar sobre lo que existe. Realmente son estrategias que pueden ayudar mucho. Y finalmente está la planificación del negocio, que realmente es parte ya mucho de administración de empresas, como verificar el modelo financiero y plan operativo, estrategia de interacción y comunicación, enfoques de financiación, vías alternas. En realidad este tema es, pues, ya darle como las cerezas al pastel, porque el modelo financiero ya lo establecimos en las estrategias de retribución económica, de ventaja competitiva, de marketing y partes interesadas. El plan operativo lo pudimos haber abordado dentro del tema de control de calidad. La estrategia de integración y comunicación, pues cómo se va a integrar todos los procesos, también se puede tomar dentro del control de calidad. Enfoque de financiación, de dónde se van a obtener los fondos, cómo se van a obtener, no necesariamente se refiere al tema de reembolso, sino que el enfoque de financiación es obtener, así como menciona, la financiación para iniciar el proyecto. Este puede ser apalancamiento financiero con trabajando con dinero ajeno, básicamente, con préstamos bancarios, préstamos hipotecarios, búsqueda de socios, búsqueda de inversionistas. Todos esos enfoques se tienen que tener en cuenta y la forma en la que van a impactar al dispositivo, al desarrollo del proyecto y vías alternativas. ¿Qué pasa si todo eso falla? ¿Qué pasa si esto sucede? ¿Qué voy a hacer? Básicamente con esto es una meta sin planificación, es solamente un deseo. Si no se planifica nada de lo que se va a hacer, pues al final todo el esfuerzo no va a llevar a nada. Esos eran los 6 puntos y en base a los últimos dos quiero agregar unas herramientas de implementación. No la voy a explicar porque creo que ya me pasé de la hora, pero un blueprint es una herramienta visual y que permite organizar las ideas de una propuesta de ideación, pero que también incluye temas de negocios. Es decir, se tienen que plasmar temas de usuarios y clientes, por ejemplo, que es lo que vimos al principio, quién necesita el dispositivo. Se tiene que abordar el problema, que es la necesidad que nosotros tuvimos, las soluciones inmediatas, cuáles son las soluciones particulares que va a tener el dispositivo, ideas y soluciones, o sea, la solución integral, cómo usarán o interactuarán los usuarios con la solución
también ya lo vimos, la forma en la que se va a utilizar el dispositivo, el diseño del proceso, si es un proceso, el diseño del dispositivo y la forma de utilización, el proceso de igual manera, si es una aplicación, etcétera. La estrategia de adopción, cómo se planea que se introduzca al mercado y que lo adopte la población objetivo, las métricas del usuario, y todo esto va sentado en la base de los retos empresariales, presupuesto, beneficios comerciales y métricas o, entre comillas, monetización, que es lo que ya mencionábamos. Es decir, todo esto ya lo hicimos y logramos hacer los pasos anteriores. Eso se puede utilizar en el paso del desarrollo del concepto, básicamente en el punto 4. Y pues solamente para tener una idea de qué es lo que se pretende. ¿Puede ser un prototipo de esto? No. Puede ser un dibujo, puede ser un flujo de trabajo, puede ser, qué sé yo, un código básico de programación, pero esto realmente no se puede tomar como un prototipo, sino que en realidad como la presentación en sí del prototipo. Eso se puede utilizar muy ampliamente en ese punto, como les menciono. Y finalmente tenemos la herramienta Canva. Básicamente esta herramienta sirve como para poder implementar el modelo de negocios. No se lo voy a explicar de igual manera porque esto ya son temas un poco muy aparte, no me quiero extender tanto tampoco, pero simplemente es lo que nos ayuda en base a un cuadro, digámosle así, a poder concretar en qué se va a basar mi negocio, básicamente. Y bueno, estas son las referencias, como les decía. Todo el material que les he mencionado se puede encontrar en el libro Biodesign, The Process of Innovating Medical Technologies, que ahí está la portada. En realidad no se encuentra gratis, hay que comprarlo lastimosamente. Sin embargo, a la derecha les pongo unos enlaces que también pueden servir para profundizar en el tema. Son enlaces de la Universidad de Stanford, algunos, en donde se pueden encontrar temas como los apéndices de los criterios para prototipado, que ahí están también, y otros temas en particular, videos, todo lo que puedan conocer. Realmente en esa página también podrán encontrar diferentes cursos para poder desarrollar más este pensamiento del biodesign, ya que básicamente es un proceso creativo. Probablemente sea muy difícil masterizarlo, pero con la práctica se puede llegar muy lejos. Incluso no sería descabellado pensar de que utilizando este proceso se puedan desarrollar dispositivos médicos aquí en el país, siempre y cuando se tengan toda esa guía. Pues la idea es no quedarse con el proyecto como un juguete tecnológico, sino que en realidad generar el valor que debe tener. Muchas gracias. Agradecemos al ingeniero Mario Ernesto Vega por su valioso aporte. En estos momentos iniciaremos con la sección de preguntas y respuestas. Pueden enviar sus preguntas al chat o activar el micrófono para hacer la pregunta. Bien, por lo visto, pues no hay preguntas para este webinar. Entonces, damos por finalizado el webinar. El capítulo estudiantil de Engineering, Medical and Biology Society de la rama estudiantil de IEEE y la Asociación de Estudiantes de Biomédica agradece al ingeniero Mario Ernesto Vega por su destacada participación como facilitador en esta actividad y compartir su experiencia. Hacemos la entrega de un diploma que dicta de la siguiente manera. El capítulo IEEE Engineering in Medicine and Biology Society
de la rama estudiantil IEEE UDB y la Asociación de Estudiantes de Biomédica UDB otorgan el presente diploma a el ingeniero MGH Mario Ernesto Vega por haber impartido el webinar Biodesign, siendo un aporte fundamental en el desarrollo de la carrera de Ingeniería Biomédica. Dado en San Salvador, El Salvador, a los 18 días del mes de septiembre de 2020, firma Valeria Salas, que es la presidenta del capítulo IEEE EMB UDB, y Adriana Mendoza, que es la presidenta de la Asociación de Estudiantes de Biomédica UDB. Bueno, muchísimas gracias, ingeniero. De esta manera nosotros nos despedimos y bueno, agradecemos su tiempo y agradecemos a cada uno de los participantes. No dudamos que esa actividad ha sido de valor para todos los que hemos estado conectados. Muchísimas gracias. Muchas gracias por darme la oportunidad y espero que les haya servido, por lo menos para tener la idea y poder impulsar un poco más el desarrollo de los dispositivos médicos, ya que todos acá van a ser profesionales muy pronto. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias igual.